Pues ahora ya es mi turno. Para evitar el que se bautizó ayer como síndrome de los 20 minutos, he traído escrito el texto esperando no salirme en exceso del mismo. Espero también conseguirlo para ver si acabamos más o menos en hora. La aparición de esta portada, que están viendo ahora mismo en pantalla, tiene un triple sentido. El más mundano, pues el de contener nuestro propio título. El segundo, el libro en sí mismo, pues representa uno de los textos más ampliamente reproducidos, interpretados, citado, evidenciado y utilizado como referencia ineludible. Y es justamente en ese libro donde se refrenda el concepto de mujer dependiente del hombre y como un ser inferior en lo físico, en lo intelectual y en lo moral. Esta consideración en una sociedad tan ligada a la religión como era la hispana durante la Edad Moderna no era sino perpetuar los roles que de una forma interesada ya se venían arrastrando desde antiguo. Nos referimos, claro está, a la Biblia. Y en tercer lugar hemos elegido este libro porque contiene la imagen simbólica de la Anunciación. Si existe una representación ampliamente adoptada y referenciada en el mundo occidental sobre la mujer y los libros, esta es, sin lugar a dudas, la imagen de la Virgen en su encuentro con el Arcángel Gabriel. Sin embargo, tanto su significado como su valor testimonial está lejos de manifestar la importancia del mundo femenino en relación a la obra impresa y su lectura. Circunstancias ambas que se han confirmado imprescindibles para la investigación de la historia cultural. Como en otros muchos campos, el papel llevado a cabo por las mujeres ha sido frecuentemente valorado, desatendido o directamente borrado, ya fuera de manera intencionada o por una falta de interés en tales estudios. Afortunadamente, la escasa consideración hacia el papel social en señaladas disciplinas artísticas está cambiando gracias al esfuerzo de un creciente número de investigadoras y en menor medida de investigadores que han indagado de forma precisa en tales campos. No obstante, debemos incidir en que estos se circunscriben a zonas geográficas muy concretas y aspectos específicos, aunque muchas veces aspectos extrapolables en determinadas circunstancias. La invención y puesta en funcionamiento de la imprenta de caracteres móviles significó en Occidente una auténtica revolución en el mundo de las ideas, convirtiéndose en el motor indiscutible de la cultura debido a su agilidad, economía y rápida difusión. La influencia que la imprenta iba a ejercer en todos los ámbitos, no solo el de la cultura, tuvo consecuencias trascendentales para el futuro desarrollo de la sociedad, no pudiéndose entender ciertas realizaciones sin su participación, convirtiéndose en el elemento vertebrador de una de las revoluciones más significativas del desarrollo humano. Las primeras valoraciones que se van a realizar sobre el mundo del libro, en sus procesos de producción, comunicación y recepción, pareció ajeno al segmento de población aludido. Sin embargo, son cada vez más numerosas las noticias que resitúan la intervención directa o indirecta de las mujeres en tales procedimientos. Como muestra, aquí podemos ver un conjunto de publicaciones que tienen como línea de investigación las últimas aportaciones sobre el mundo de la imprenta en diferentes periodos y en localizaciones muy concretas. En el caso de Madrid, por ejemplo, para la Edad Moderna, destacar dos de los estudios clásicos: el pionero de Cristóbal Pérez Pastor, englobado en un conjunto de publicaciones sobre imprenta y bibliografía, y el de Mercedes Agulló, fuente inagotable de noticias acerca de imprenta, impresores y comercio de libros, y con muchísimas noticias, en ambos casos, sobre las mujeres. De forma más concreta, ya sobre la mujer, tengo que decir que las fotos de Albert son muchísimo mejores de todas las exposiciones en las que él ha intervenido. Digo que entre las numerosas aportaciones realizadas en los últimos años están efectivamente las de Albert Corretto y Marina Garone, por medio de exposiciones y sus respectivos catálogos que se han convertido ya en una referencia obligada
para todos aquellos que nos acercamos al mundo de la imprenta. Así, por ejemplo, Museo de la Imprenta, como ya han comentado, La mujer y las artes del libro, celebrado en el Museo Diocesano de Barcelona entre 2009 y 2010, o las otras letras, Mujeres Impresoras, en la Biblioteca Palafoxiana de Puebla, en México, o también en la Biblioteca La Fragua, como tienen alguna imagen en pantalla. Así, o asimismo, como el insustituible Diccionario de Impresores Españoles de Juan Delgado Casado, del año 1996, donde se encuentran recogidos un buen número de noticias referidos, en este caso, no solo a impresores, sino a impresoras, para sorpresa de muchos, y que ha dado origen a múltiples estudios posteriormente. Dejamos aparte de todo este recorrido, de forma consciente, todo lo que tiene que ver con el mundo hispanoamericano, porque ya se sale no solamente del ámbito del seminario, sino del tiempo del que disponemos, pero queremos hacer mención justamente, y que se encuentra perfectamente representado en la figura de la anteriormente citada Marina Garone, investigadora incansable que ha sacado a la luz importantes estudios sobre la imprenta novohispana, el de la historia de la tipografía, conjuntamente con Albert. Quiero recordar aquí, en este caso, sobre todo, todos sus estudios sobre tipografía, ya digo, de México, de Puebla y de algunas otras ciudades. Y quiero recordar aquí, en este momento, al pueblo mexicano que está viviendo también un momento bastante delicado y doloroso. Para concluir este brevísimo repaso, destacar la exposición Letra y Duelo, justamente hablando sobre imprenta de viudas, que hace un momento les acaban de comentar, o el ciclo de conferencias, que efectivamente también les ha comentado al ver Más que viudas y huérfanos, que se celebró en México. Todos estos ejemplos, por tanto, apuntan a un aumento significativo, lo que son los estudios que tienen la mujer en la imprenta como centro de investigación, y a ello podríamos sumar un buen número de artículos en revistas especializadas que también en este caso, por falta de tiempo, no vamos a citar, no vamos a enumerar aquí, y que tienen como protagonista sobre todo el mundo de la mujer como impresora. Es decir, en los últimos años sí que es cierto que ha habido muchísimos estudios dedicados a casos muy concretos en toda la geografía española sobre mujeres que se dedican al mundo de la imprenta. Hay quien podría decir o comentar que los ejemplos estudiados por estos investigadores resultan parciales o poco significativos por ser fragmentarios, pero justamente creo que son un fiel reflejo al de las propias mujeres en estos ámbitos, pues su acceso al ejercicio laboral o al de la cultura, además de parcial, era extremadamente difícil. Ayer, sin ir más lejos, en una de las sesiones de este seminario y ante una obra de arte, alguien se preguntaba qué hacer cuando no disponemos de documentos que corroboren ciertos datos o ciertas lecturas. Y la respuesta fue que habría que utilizar el contexto. Y efectivamente, esto es lo que pretendemos con esta intervención, más allá de estudiar casos concretos, que por otro lado ya están suficientemente a lo mejor estudiados. Digo que más allá de estudiar casos concretos de mujeres relacionadas con las artes del libro, pretendemos o nos gustaría crear las bases que nos ayuden a entender cómo pudieron producirse determinados hechos y circunstancias para los que a día de hoy todavía no tenemos respuestas claras o concluyentes, sirviéndonos para ellos de la contextualización y de la multidisciplinaridad. Pero ¿cuál es ese contexto en el que se movían estas mujeres durante el periodo estudiado? Y sobre todo, ¿cómo podían acceder al mundo de la cultura? ¿Cuál era su formación? Para entender el papel de la mujer en torno a estos aspectos, tomaremos como hilo conductor algunos de los estudios de Nieves Baranda o Sacramento Martín. Cuando se habla de mujeres y cultura, resulta difícil generalizar, pues son procesos que dependen mucho de la coyuntura y las circunstancias personales dentro de una sociedad que por principio rechazaba y desconfiaba de las mujeres que tenían unos ciertos conocimientos. En el universo cultural de las mujeres de los siglos XVI y XVII van estrechamente unidos lectura con escritura.
Para entender el papel de la mujer en torno a la lectura, hay que tener en cuenta dos cuestiones. Por un lado, la concepción de la mujer en la época y por otro lado, el grado de alfabetización. Los diversos tratados de educación, en el caso de Albert les ha hablado de algunos tratados del siglo XVIII, lo cual ahora lo vamos a poner justamente en conexión con siglos anteriores. Por ello que diversos tratados de educación catalogaban a la mujer como un ser débil en cuerpo y espíritu y supeditada a la figura masculina. Posición refrendada en el libro con el que iniciábamos esta ponencia, justamente con la Biblia. Es decir, inferioridad intelectual, física y aún más moral. Educar a los hijos suponía para la familia realizar un importante esfuerzo económico, por lo que se reducía este gasto, dejándolo normalmente solo accesible al varón. La mujer quedaba sometida a la voluntad siempre de algún hombre, ya fuera el padre, el hermano, el marido o el confesor. Clasificándose sus estados, es habitual encontrar estas clasificaciones como doncella, esposa, viuda o religiosa. Tan solo será a partir de finales del siglo XV cuando se inicia una corriente humanística que aboga porque la mujer aprendiera sobre todo a leer y a escribir. Y uno de los ejemplos más significativos de esta tendencia fue la desarrollada por Juan Luis Vives, quien en sus obras, tenemos dos de sus obras más significativas a este respecto, el de Institutiones Feminae Christianae y de Officii Mariti, introduce interesantes planteamientos acerca de la educación en la mujer, si bien sigue aceptando la sumisión de las mujeres ante el género masculino. No obstante, recrimina las actitudes de comportamientos basados en la fuerza y lanza mensajes para un buen entendimiento. Aquí un ejemplo, y cito: «Y todo el restante discurso de su vida, que es sino un continuo servicio al hombre. De doncellas sirven a sus padres, de casadas sirven al marido, de madres sirven a sus hijos. Y puesto que tienen menos reciedumbre y fuerza su alma, su juicio es más débil y su instrucción más limitada, y están menos enseñadas por la práctica y por la experiencia». Sin embargo, el humanista valenciano defendió la educación femenina, señalando que, al igual que muchos hombres, había mujeres que mostraban capacidades para el aprendizaje de las letras, por lo que debían recibir esta educación humanística. Su preparación intelectual no solo no era contraproducente, sino que era garantía de virtud, claro está, convirtiéndolas en mejores esposas y mejores madres. Desde mediados del siglo XV y hasta el siglo XIX, la imprenta, como se ha comentado ya anteriormente, será una industria de carácter familiar y, por tanto, todos sus miembros resultaban indispensables para el buen funcionamiento y mantenimiento de la misma. Y creemos que es justamente en este ámbito, en estos talleres que son casas y talleres, donde las mujeres de la familia no solamente aprenderían los rudimentos de la profesión, sino técnicas específicas, donde aprenderían a leer y, en la mayoría de los casos, también a escribir. Lectura y escritura que no siempre iban en el mismo pack, es decir, primero se aprendía a leer y, si acaso, posteriormente a escribir, pero no era lo habitual. Lo que no tenemos son datos ciertos de cómo se aprendía. Entendemos que se aprendía dentro del propio taller, pero no sabemos pues, si había algún tipo de libro, cartillas, etcétera, etcétera. Todo hace suponer que sería el trabajo diario el que serviría un poco de enseñanza a estas mujeres. Sin embargo, sí que hemos podido localizar pues algún libro que pudiera en algún momento haber sido utilizado, pero ya digo, en este caso a partir del siglo XVII. Es esta obra de Comenio, o Comenius, el Orbis Sensualium Pictu, que se considera el primer libro, en este caso escrito para niños. Es la primera cartilla escrita para niños, donde se les enseñan, además de cuestiones religiosas, cuestiones que tienen que ver sobre los oficios. Y uno de ellos, de los oficios que se habla, es el oficio de impresor. Aunque la obra es de 1658, hemos encontrado una curiosidad, que es esta edición que están viendo en pantalla, de 1788, que está en Princeton, la Universidad de Princeton,
donde podemos ver justamente, en todos los libros que hemos consultado anteriormente, aparece el oficio de impresores, pero normalmente con personas, no con niños, sino con personajes ya más crecidos. Esta es de las pocas en la que aparecen niños justamente pues, haciendo esas labores típicas de la imprenta. Este es un libro muy conocido, es un libro muy divulgado desde el siglo XVII y se encontraba en casi todos los sitios, por tanto, pudiera ser que también lo pudieran tener en un momento determinado como cartilla en alguno de estos talleres. Hablando de las mujeres ya en cada una de estas facetas, podemos ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mundo de las impresoras. Digo que es quizá el ámbito que más se ha trabajado, donde han ido apareciendo más noticias. Aquí tan solo aparecen quizá algunos de los primeros autores o de los autores que se ocuparon por primera vez del tema de las impresoras, desde Aristide Roumeau, que habló de una forma no demasiado positiva, de Isabel de Basilea, la primera impresora de la que tenemos noticia, de Burgos, otra serie de autores que han hablado o que han investigado, en este caso, algunas de las impresoras pues, más importantes de este momento. En cuanto a las viudas, como ya les han indicado, no voy a volver a reiterar algunas de esas cuestiones, pero sí que me gustaría, aquí tan solo hay una serie de ejemplos, son muchísimos otros los que hay, pero, por ejemplo, de Basilea en el siglo XVI, hija de impresor, en este caso de Fadrique de Basilea, viuda de Alonso de Melgar y viuda de Juan de Junta, dos de los grandes impresores también del momento. Y esto es algo muy habitual, es decir, es muy habitual que una viuda incluso vuelva otra vez a casarse por lo que comentaba Albert anteriormente, para perpetuar de alguna forma esa imprenta, porque si no se perdía siempre que no hubiera hijos varones, en este caso, que pudieran continuar con la misma. Sí que es cierto, también, como han comentado, que en alguna ocasión estas viudas sí que pudieron continuar con el establecimiento. En el siglo XVII, Catalina Barril Angulo, pues, volvemos a encontrar casada en 2 ocasiones con impresores, justamente para perpetuar este tema que comentábamos. Algunas de las imágenes o algunos de los colofones, en este caso, donde aparecen estas viudas, normalmente suele aparecer como viuda de, o en algunos casos también como haciendo una especie de sentimiento por la pérdida de su marido, que tenga en gloria, viuda de no sé qué, de tal o cual impresor, que Dios tenga en gloria. Y digo que en el mundo en este caso de las impresoras, es bastante habitual encontrarnos pues con esta manera de localización. El mundo de la imprenta, como también han comentado, tiene una importancia realmente capital en muchos momentos. Aquí estamos en el siglo XVII, finalizando el siglo XVII, en esta obra de Melchor de Cabrera Núñez. En este caso no aparece Tipósine, yo la llamaba Tipósine, no sé si Tiposine o Tipósine, que me sonaba como mar de musa. Pues en este caso es el protector también de la imprenta, San Juan Evangelista, quien aparece en esta portada. Y me ha parecido interesante traer esta obra de Melchor Cabrera Núñez de Urbán, donde hace todo un discurso efectivamente sobre la imprenta, dónde nace, cómo va evolucionando, cuáles son sus principales impresores, etcétera, etcétera. Y en un momento determinado introduce también la figura de una mujer de forma que le interesa, y es esta pequeña cita de la página 23 en la que cuenta cómo la del señor rey don Felipe III y sus hijos deja atrás el mayor encarecimiento, hallábanse en Lerma, donde su duque tenía imprenta y quiso verla. Iba en su compañía la señora infanta doña Ana, después cristianísima reina de Francia, que se llevó a una caja de composición, y gustó la escribiese en su nombre en la palma de la mano, y sacaba las letras de los cajoncillos donde la decían estaban y las ponía en el componedor. Y con ser esto tanto, es mucho más,
que luego que su majestad entró en la oficina, mandó a los artífices no se mandasen de sus puestos y asientos, sino que continuasen su ejercicio en la forma que se hallaban. Y cuando llegaban a las cajas, el rato que se detenía al ver al componedor, descansaba la mano en el hombro izquierdo del componedor. Esto que históricamente es falso, quiero decir, porque en el momento en el que le estaba diciendo ya la princesa ya había partido hacia Francia, con lo cual no se sabe si en un momento determinado pudieron estar en Lerma, pero desde luego, según se cuenta aquí, es imposible. Por ello que nos da un poco a entender como también esa figura femenina, y en este caso la importancia de la imprenta que hace que una princesa que va a ser reina, ni más ni menos que de Francia, esté también dentro de esta tónica de la que estamos hablando con respecto a la importancia de estas cuestiones. Esta es una obra que me ha sido imposible encontrarla de otra forma, pero me parecía interesante. Está en el Museo de Bellas Artes de Dole, en Francia, el interior de una imprenta entre el siglo XVII y XVIII, y me parecía interesante porque justamente a mi izquierda, que esa también la suya, ¿no?, según estás viendo, aparecen dos mujeres componiendo, es decir, un nuevo ámbito, una parte más de de lo que hemos hablado ya de la imprenta. Otra de las funciones que no habitualmente, pero en alguna ocasión sí que ha salido o sí que ha aparecido en los documentos, es que algunas mujeres actuaban como correctoras. Una de ellas viene del libro de Alonso Víctor de Paredes, un libro de hacia 1680. En su capítulo 10 habla de la corrección y dice, cito, el cuarto habla de cuando se hace mal esa corrección, dice el cuarto es cuando el dueño de la imprenta no es impresor, sino mercader de libros, o son viudas o personas que no lo entienden. Con esto, aunque sea una negación, nos da a entender que efectivamente algunas mujeres también dedicaban parte de su tiempo a hacer estas labores de corrección. Y en el caso de los Murcia de la Llana, he puesto la portada conocidísima de la primera edición del Quijote del año 1605, una edición que el corrector de libros Francisco Murcia de la Llana va a realizar, un corrector que va a adquirir muchísima fama. A partir de 1609 es nombrado corrector general de libros, y poco después, bueno, ya años después, en 1635, va a obtener una merced real para que pueda otorgar en vida o tras su fallecimiento el título de corrector a uno de sus hijos. Contrariamente a lo que cabría esperar, va a ceder este título no a su hijo mayor, sino a su hija, María Murcia de la Llana, pero también con una serie de cláusulas. Se lo cede a ella siempre y cuando se case, entendemos que con alguien de la profesión que controle o que sepa realmente cómo se actúa en la corrección de libros, para que en ese momento pasaría al cónyuge este título de corrector de libros. Dentro de la familia el título va dando muchas vueltas, y en 1665 se había nombrado ya a Carlos Murcia de la Llana, y al morir, en este caso es su mujer, Josefa Montaña, quien adquiere el título hasta que también su hijo, de nombre Francisco, adquiere la mayoría de edad e intervenga justamente en esta corrección de libros. Es decir, que vemos como una y otra vez las mujeres aparecen, desaparecen y luego vuelven otra vez a aparecer en muchas de estas fases del libro. Y para acabar, siento no ser original, porque quería acabar justamente con el siglo XVIII, y efectivamente con el siglo XVIII, siglo de las luces, Carlos III, todo lo que supone, etcétera, etcétera, y como en esas constituciones de la Real Biblioteca mandada a guardar por el Rey Nuestro Señor, realizadas por el bibliotecario mayor Juan de Santander, un trabajo magnífico el que realiza Juan de Santander, pues justamente en ese capítulo séptimo en el que habla del bibliotecario mayor, por lo que se dice era efectivamente eso: tampoco permitirá que se entre en ella con gorro, cofia, pelo atado, embozo u otro traje indecente o sospechoso, ni mujer alguna en días y horas de estudio, pues para ver la biblioteca podrá ir en los feriados. Toda esta
toda esta cuestión nos lleva justamente de nuevo a nuestro título, ese Con tinta invisible, porque era justamente, de forma quizá muy poética, como se veía el trabajo de muchas de estas mujeres, un trabajo cargado de silencios, y que esperemos que esa tinta invisible y esos silencios acaben rompiéndose con estas nuevas investigaciones y nuevas voces. Muchas gracias.